quiere saber qué le anda gustando a... A vivir algo importante. Es un error. Tiempo sin amor. ¿Cómo están, chicos? Buenas noches. Vamos a ver quiénes se van incorporando, porque necesitamos avanzar en la clase de hoy. María del Rocío, buenas noches. Asesor consultor, buenas noches, chicos. Alejandro, buenas noches. Coyote inválido, qué bueno que andas por acá, mi estimadísimo Coyote. Bren, ¿cómo estás, Bren? Buenas noches. Sergio Ramos, buenas noches. ¿De dónde eres, Sergio Ramos? ¿De La Paz o de otra ciudad? A ver, díganos ahí desde dónde nos ven para empezarnos a saludar y a identificarnos de dónde somos algunos. Hoy voy a anotar de dónde nos ven, a ver, de dónde nos ven más. Lo voy a anotar. CDMX, Cancún, Zapopan. Ah, estás en Zapopan, Coyote. Wow, mira, tenemos de Zapopan, de CDMX, Acapulco, Yaret. Puro Sinaloa, Guerrero. Bueno, pero Sinaloa y Guerrero, ¿de qué ciudad? Mérida. ¿Qué tal el calorcito, Ivy, allá en Mérida? Mari Carmen Rodríguez, ¿de qué ciudad de Sinaloa? Bren, ¿de qué ciudad de Guerrero? A ver, ¿de dónde más, chicos? Y de La Paz, y de La Paz. Nadie de La Paz. Pachuca, Chilapa. No conozco Chilapa, pero conoceré algún día. Culiacán, ahí trabajé en Culiacán. Helen de Pachuca. Qué padre. Es famoso por su pan. A ver, mándame una foto de ese pan, a ver cómo es. Es pan de leña, pan de repostería fina, pan de qué tipo. Ha estado fresco, qué padre. Porque yo de allá de Guerrero, ¿qué he probado de Guerrero? Creo que nada. Es que he ido muy poco a Guerrero. Metepec, muy bonito Metepec, como todo nuestro país. Miren nada más. Luces. Bueno, chicos, apenas estamos 44. Ahorita ya vamos a empezar con la clase. ¿Sí? A ver, ¿de dónde más nos ven? ¿Quién más se anima a decir? ¿O los regañan? Los regaña, su peor es nada. Alejandro. ¿Qué comida probó en Culiacán? Ah, los aguachiles. Mira, me hizo agua a la boca. El aguachile con chiltepín. Ay, no, delicioso. Ay, mira, un capibara. Qué bonito.
¿Qué más me fascinaba de los camarones? En todos los guisos. Y en Culiacán, ahí por la salida por donde está el Cerezo y los juzgados federales, venden una birria o no sé cómo, si es birria o barbacoa, que la ponen, o sea, ponen todo el... Ay, se me hace agua la boca otra vez. Ponen como carbón en el centro y a todo alrededor van poniendo varillas, y en las varillas van ensartando borrego, chivo, y ahí se va haciendo la barbacoa. No sé si has ido a ese lugar o han ido a ese lugar a comer. Esa me gustaba mucho, y en general toda la birria. El pan de horno artesanal de leña. Ay, no, mira, dicen que la sustancia adictiva que no puede uno dejar es el pan. Puede uno dejar casi cualquier cosa, pero el pan, ese sí es totalmente adictivo. Y dejar el pan son palabras mayores. Cada vez se hace uno más adictivo. Sí, Tessy. Pues ni modo, a saboreárnoslo nada más. Y es cierto, el de aquí con su chocolatito. Ay, Brenda, más me antojas, más me antojas. La galleta. Tacos de Marlin. Sí, también, esos los probé. No eran mi super máximo, pero sí me gustaban mucho. Mi máximo era el aguachile, la barbacoa. San Andrés Tuxtla, junto a Micatemaco. Por favor, Rosita, vete a comer unos tamalitos a Calería. Ahí a Calería, unos tamalitos de elote, dulces con su carne de puerco, en salsita roja. Ay, Dios mío, no, eso sí, me matan, me fascinan. Hola, Dori. No... Gracias por pasar a saludar, bendiciones. Sí, hay que ponernos de acuerdo, Bren. Mándame mensaje y nos ponemos de acuerdo. Hola, Cari Salinas. Ay, sí, los de elote de Calería son mi veneno. Esos sí son mi veneno, los tamales de Calería. ¿Alguien más los hace así tan ricos como en Calería? Aguadulce, Veracruz. Memo, mi precioso Veracruz. ¿Alguien más hace así tan ricos? Gracias, Memo, como los de Calería. Creo que yo son los únicos que conozco. Buenas noches, Víctor Telles. ¿Cómo estás? Tamales de elote con pasitas. Ay, qué rico. Hola, Cristín García. Bueno, chicos, ya estamos. Vamos a empezar con nuestro tema de hoy. ¿Cuál es el tema de hoy? Vamos a ponernos en contexto. Saludos, Coatzacoalcos. Su camisa lastima un poco mi vista. ¿Quieres que me la vaya a cambiar? O sea, no lo digo de broma, lo digo en serio. O me pongo un chalequito o algo encima. Hola, Antomolto, buenas noches. Un bolobán de Veracruz. María, buenas noches. Es que tiene muchos cuadritos muy pequeños. Por fin, ¿lastima la vista o se ve bonita? Ya no entendí. Maestrado A había comentado que veríamos la prescripción. No, o sea, sí lo vamos a ver más adelante. Tenemos mucho que ver de prescripción, pero hoy vamos a ver la tesis. Hoy lo que toca en nuestro programa es la tesis de registro digital 2024-159. ¿Sí? Y vamos a hacer una breve explicación. Muy bien. Déjenme, voy a cambiármela entonces, ¿sí? Espérenme un segundito para quitarme esta camisa, porque si les molesta y les molesta para leer, mejor sí me la cambio rápido. Denme un segundo. Ahora vuelvo.
A ver, ¿qué les parece esta? ¿Cómo ven? ¿Mejor? ¿O está igual de peor? Pronúnciense. Hablen ahora o callen para siempre. Pecos, buenas noches. Anita, buenas noches. Ni el sol, hijuela. Muy bien. Bueno, vamos a empezar. Esta tesis tiene una larga historia y concentra varios aspectos, que es lo que se supone rige hasta hoy. Como girasol. Hola Carmen Guadarrama, buenas noches. Fíjense lo que dice, control de regularidad constitucional. Con eso empieza y nos dice cuál es su contenido y alcance y el deber de los órganos jurisdiccionales. Si ustedes la observan, esta tesis de la que vamos a hablar es, Orca, buenas noches, ¿es qué? Es jurisprudencia, ¿de acuerdo? Es jurisprudencia. Ciertamente, ¿de qué época es? 11ª época, o sea, la época actual. Lo más nuevo de lo más nuevo. Hola Cintia, buenas noches. Lo más nuevo de lo más nuevo, ¿de acuerdo? En ese entendido tenemos que estar. Hola Iromi, buenas noches. En ese entendido tenemos que estar. Por lo tanto, es muy importante que la conozcamos y que veamos qué alcances le podemos dar. Pero para esto, yo sé que va a ser difícil que ustedes, terminando la clase de hoy, me digan, ya la sé usar, la puedo aplicar perfectamente. Bueno, vámonos a ir por partes. Lo primero que quiero que entiendan, y como hemos hecho en otras clases, es lo siguiente: manejar varios conceptos y ver cómo se relacionan unos con otros y a dónde nos llevan. ¿Fue de este viernes esa jurisprudencia? No, esa jurisprudencia es de 2022, pero estudiamos cosas o aspectos que son muy trascendentes en la historia jurisprudencial o en la línea jurisprudencial de la Corte. No es nueva, sino es de mucha importancia, de suma importancia, porque si yo en estos momentos les pregunto, a ver, vamos, pregunta, ¿quién me explica qué es el control de regularidad constitucional y qué tiene que ver con el control difuso, con el control concentrado, con el control constitucional y con el control de convencionalidad? Y por último, el control de regularidad constitucional. ¿Sí? Son 5 conceptos. 5 conceptos en los que mi pretensión es que ustedes los distingan y que no se confundan cuando hablen de ellos. Hola Jonathan Silva, hola Eina. ¿Quién más llegó? Lomico, buenas noches. Cintia Orca, ya todos los he saludado. Teresita Mendoza, no te había saludado. Bob, buenas noches. Iris hermosísima, buenas noches Iris, ¿cómo estás? ¿Y quién más llegó? Tessy, hola. Joan Guerrero, Antomolto, ya te había saludado. Saborea. Ay, buenas noches. Muy bien, entonces, 5 conceptos.
5 conceptos que no debemos de confundir, que cuando nosotros hagamos una demanda, hagamos un planteamiento, ¿sí? Tengamos claro qué diferencia hay entre una cosa y otra, como decía el Felipe, ¿no? Tengamos una gran diferencia entre todos ellos, que no nos confundamos, que en nuestra mente esté perfectamente esquematizado. ¿Quién me ayuda a escribirlos? Así, seguidito si puede. 1. Control difuso. 2. Control concentrado. 3. Control constitucional. 4. Control de convencionalidad. 5. Control de regularidad constitucional. Y vamos a meterle un 6º. Bloque de constitucionalidad o de bloque de convencionalidad. Vamos a meterle ese 6º. ¿Sí? ¿Dudas hasta ahí? Para que empecemos y veamos que no es tan complicado como podría parecer. Vamos a la contradicción de tesis que dio origen a este criterio, ¿sí? En su párrafo 109, Yes Mendoza, muy bien, control difuso, control concentrado, control constitucional, control de convencionalidad. Connie, buenas noches. Yes Mendoza, buenas noches. Muy bien, ustedes ahí en su libretita ya los tienen. Fueron 6 conceptos que vamos a manejar y que en la doctrina o a veces en las tesis se manejan y pueden manejarse a veces de forma indistinta, a veces en forma correcta, pero el punto es que nosotros al dar lectura sepamos a qué se refiere cada uno y cuál es el límite entre uno y otro y dónde pueden llegar a unirse o confrontarse, pero que no los confundamos. Hola Lili Cabrera, buenas noches, ¿cómo están? Bueno, dice la Corte en su párrafo 109, debe remarcarse que la materia de esta contradicción no consiste en determinar si el Poder Judicial de la Federación tiene competencia o no para realizar control de constitucionalidad ex officio, ¿sí? Ex officio. Otro término más, ex officio. Vamos a empezar por ese ese tecnicismo jurídico. Yal, buenas noches, ¿cómo estás? Yal Fresita. Shida, buenas noches. ¿Qué es ex officio? Escrito de esa manera, ex officio. Así, X officio con doble F. ¿Qué entendemos por ex officio? Sí, claro que sí. Control difuso, control concentrado, control constitucional, control de convencionalidad, control de regularidad constitucional, bloque de constitucionalidad. Esos son los conceptos que vamos a manejar. ¿De acuerdo? Muy bien, lo primero que dice la Corte, a ver, no existe duda de que hay una obligación de la Suprema Corte de realizar control de constitucionalidad ex officio, ¿sí? ¿Cuándo se realiza el control de constitucionalidad? El detalle, y algo en lo que ya hablamos, las
la clase pasada y que va a ser nuestro punto de partida y que incluso es materia de uno de los exámenes del Team Farías, que va a ser nuestro parteaguas. Si ustedes no me pueden distinguir lo que es control difuso de control concentrado, no vamos a poder avanzar. Entonces es lo primero que yo necesito, que cada uno de ustedes distinga con claridad total y absoluta qué es el control difuso del control concentrado. ¿De acuerdo? ¿Dudas sobre eso? ¿Quién? ¿Ya a todos les queda clarísimo? Como lo vimos en el examen del Team Farías, yo creo que no. Bueno, lo voy a explicar una vez más porque va a ser nuestro punto de partida. Ex oficio, ¿qué es? Ex oficio quiere decir de oficio, sin que lo solicite ninguna de las partes que están interviniendo. Ninguna de las partes que están interviniendo. Eso quiere decir ex oficio. Ana Victoria, buenas noches. User, buenas noches. A ver, vamos a recordar, vamos a ir por partes. Esta clase va a quedar grabada. Voy a recuperarla y esta sí la voy a subir completa, ¿de acuerdo? Por esa razón no me voy a distraer mucho en sus preguntas que no sean del tema. Me van a disculpar, voy a tratar de no desviarme, ¿sí? Bueno, y lo voy a explicar con palabras sencillas. Pregunten lo que quieran, claro está. Pero si me sacan mucho del tema, no me voy a ir tan lejos, porque si no, se va a hacer pesada la clase y la quiero dejar grabada, ¿sí? La voy a subir a YouTube, a la cuenta de YouTube. Tenemos cuenta de YouTube. Acuérdense que me tienen que seguir en todas mis cuentas, ya lo hemos platicado, se los he pedido. Y no lo hacen. Bueno, a ver, vamos a explicar. Tema, diferencia entre control concentrado y control difuso. Para empezar, empiezo con la palabra control. ¿De acuerdo? Control. Así, Eduardo Farías Gasca en YouTube. Así completo lo encuentran. Eduardo Farías Gasca. Hablamos de control. Hablamos de control. Y lo voy a apellidar, ¿sí? El nombre, ¿sí? El nombre va a ser control. Entonces, algo tengo que controlar, ¿sí? Algo tengo que controlar. Y entonces ya hablo de un control difuso y un control concentrado. Ah, pero me está faltando qué es lo que voy a controlar. Ah, pues lo que voy a controlar, ¿qué va a hacer? La Constitución. Que la Constitución se aplique correctamente. Eso es lo que voy a controlar. Voy a controlar la correcta aplicación de la Constitución. Entonces, paso 1. Caballerín, buenas noches. Juez, buenas noches. Paso 1. Estoy hablando de control difuso y control concentrado. Voy a hacer esa diferencia de conceptos. Si yo voy a hacer esa diferencia de conceptos, lo primero que tengo que definir es, ¿qué voy a controlar? Voy a controlar que se aplique correctamente la Constitución, ¿sí? Que se aplique correctamente la Constitución. Bueno, eso es una necesidad o es una garantía que tiene todo ciudadano de que la Constitución, hola nena, buenas noches, de que la Constitución
no se transgreda en su perjuicio, en su esfera jurídica, ya sea en su interés jurídico o legítimo. Magnolia, gracias Magnolia, en su interés jurídico o legítimo. Entonces, tu ciudadano, tu Magnolia, ¿sí? Tu ciudadano, tu Magnolia, resulta que vas a estar interesada en que no se transgreda la Constitución en tu perjuicio. Y para eso existen dos formas en que en que las autoridades jurisdiccionales deben controlar que la Constitución no se transgreda en tu perjuicio. Bueno, hay dos formas de que se haga ese control. ¿Por qué? Porque recordemos, como hablamos en una clase pasada hace mucho tiempo, cuando se forma el Estado, se forman los poderes, ¿sí? Se hace la división de poderes, pues el ciudadano entrega su poder, su esfera jurídica, ¿sí? Le entrega al Estado la posibilidad de mandar sobre él, pero el Estado le dice, oye, te voy a dar el Estado le dice, te voy a dar una seguridad de que yo no voy a afectar tus derechos humanos. Esa garantía, ¿en dónde está? En la Constitución. Todo lo que está en la Constitución son los límites que el Estado se pone para no actuar arbitrariamente contra ti, ciudadano. ¿De acuerdo? Hasta ahí vamos claros. Bueno, existen dos formas en que tú, ciudadano, puedes hacer valer esa garantía, hacer valer ese control de la Constitución para que no se te violen tus derechos humanos. Y uno se llama difuso y otro se llama concentrado. Bueno, el difuso, como su nombre lo dice, ¿dónde está? ¿Quién lo ejerce? Está difuso. Está en todas las autoridades del país, digámoslo así. Está regado en todas las autoridades, porque su ley suprema va a ser la Constitución. Y ahí voy a hacer un paréntesis para que desde ahorita ya lo lleven, porque seguramente me van a decir, ¿y los tratados internacionales? Señores, los tratados, señores, señoras, señoritas, los tratados internacionales forman parte de la Constitución. Siempre que ustedes hablen de eso, traten de no hacer distinción. Los tratados internacionales sobre derechos humanos forman parte de la Constitución. Son un anexo de la Constitución. Siempre véanlo así para que no se compliquen. Y ahí es donde llegamos a descubrir uno de nuestros primeros conceptos, el bloque de convencionalidad o constitucionalidad. Eso es el bloque. El bloque, a mí me gusta llamarle bloque de constitucionalidad, y además tiene una razón específica. Nuestra Corte, hasta la fecha, a reserva de la nueva Corte que entre, nuestra Corte a la fecha ha determinado que existe un principio de restricción constitucional, que quiere decir que cuando exista un tratado que dé un derecho, pero nuestra Constitución lo limite, tenemos que estar a la restricción que establezca nuestra Constitución. Por esa razón, ese bloque, a mí en lo personal, aunque muchos autores lo puedan llamar bloque de convencionalidad, para mí es un bloque de constitucionalidad.
llámenle como ustedes quieran, pero es lo mismo. No es más que la Constitución a la que se le anexan todos los tratados sobre derechos humanos, forman parte de ella. Lo voy a decir de una manera un poco burda. La Constitución es un cuerpo y a ese cuerpo le salen brazos. Esos brazos son los tratados internacionales sobre derechos humanos que forman parte de la Constitución. Entonces, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Por supuesto que la Constitución, Cristín. Por supuesto que la Constitución. Entonces, por eso a mí me gusta llamarle bloque de constitucionalidad. ¿Ok? Bueno, hasta ahí llevamos el primer concepto ya totalmente descubierto y claro. Y creo que ahí dudas sobre el bloque de constitucionalidad. Si no hay dudas, seguimos avanzando porque nos vamos a regresar nuevamente al control difuso y control concentrado. Bueno, el control de la... Ahí ya viene, entonces ya empezamos a ligar. ¿Es un control de qué? Es un control del bloque de constitucionalidad. Si así lo quieren ver, a mí así me gusta verlo. Desde mi punto de vista, doctrinariamente, así se llamaría. Control difuso del bloque de constitucionalidad o control concentrado del bloque, ¿sí?, de constitucionalidad. ¿Ok? Dani, hola. Marco Mollado, buenas noches. Rosy, gracias Rosy por ese gatito. ¿Hasta ahí? ¿Vamos bien? Entonces ya sabemos que hay un control difuso y un control concentrado. Pero como inicié, Maite, buenas noches, como inicié, ese control ¿de qué es? Es un control del bloque de constitucionalidad. Es un control que se hace de que se aplique correctamente el bloque de constitucionalidad. ¿De acuerdo? Erika MH, buenas noches. Dice Nena, control difuso de constitucionalidad cuando es violado se hace valer en el amparo y se llama, pues es que ya vamos para allá, nena, todavía vamos a llegar para allá. Si se los digo ahorita, los puedo confundir. Quiero primero que diferenciemos control difuso y control concentrado. Bueno, ¿quién hace el control concentrado? Ahora vamos, con el otro concepto, concentrado. Uno es difuso. Está regado por todo el país, por las autoridades del país. Las autoridades del país pueden hacer el control del bloque de constitucionalidad. Pero el concentrado, no. El concentrado está, como lo dice su nombre, concentrado. No lo puede hacer cualquiera. Vamos a traducirlo en palabras simples. Una autoridad quiere violar la Constitución. Una ley quiere violar la Constitución. Una ley secundaria quiere violar la Constitución. Eso es el punto. Una ley secundaria quiere violar la Constitución. ¿De acuerdo? O viola la Constitución al haber sido emitida. Se supone que la Constitución no permitiría su aplicación, porque va en contra de la Constitución. ¿Sí? Aquí tengo una ley y aquí tengo la Constitución. Esta ley va en contra de la Constitución. Vamos a poner, solo para efectos prácticos y que se les grabe. No estoy diciendo en lo absoluto que que sea inconstitucional o no. Vamos a hablar del delito que se acaba de pronunciar la Corte del delito de
encubrimiento por receptación. El encubrimiento por receptación, ¿en qué consiste? Que yo tengo guardado algo que es robado. Y por esa razón incurro en ese delito. Ese delito fue motivo de pronunciamiento de la Corte. La Corte algo dijo de ese delito. Entonces, el artículo, me voy a inventar el número, el artículo 300 habla del encubrimiento por receptación, del Código Penal Federal. ¿Sí? Así es, ya se pronunció. Pero vamos a usar el ejemplo, pues. Entonces está ese artículo y se lo quieren aplicar a un ciudadano. Ese ciudadano tendría dos vías para evitar que ese artículo se le aplique. ¿Cuáles son esas dos vías? Esas dos vías son el control concentrado o el control difuso, que está permitido y que es obligatorio en nuestro sistema jurídico mexicano. ¿De acuerdo? El control concentrado, ¿en qué consiste? Voy a empezar primero con el control concentrado. Como su nombre lo indica, está concentrado. ¿En quién? Únicamente en los órganos de control constitucional, nada más. Solo ellos te podrían defender de la aplicación de ese artículo mediante un control concentrado. ¿De acuerdo? Solo ellos. ¿Y quiénes son esos órganos de control constitucional? Bueno, son jueces de distrito, tribunales colegiados de circuito y Suprema Corte de Justicia de la Nación. Solo ellos tres. Solo ellos tres, ¿sí? También tribunales colegiados de apelación cuando ven amparo, ¿sí? Nada más. Plenos regionales no, porque ellos ven contradicciones de tesis, ¿sí? Ellos verían contradicciones de tesis y a lo mejor quedaría ahí un poco, pero un poco difícil de materializarlo, porque ellos solamente ya no van a resolver casos particulares. Ellos lo que tienen que hacer es definir entre dos criterios ya aplicados. Bueno, entonces ellos son los que hacen el control. ¿Y cómo se pide el control concentrado? A través del control concentrado. ¿Cómo se pide? Se pide mediante una demanda de amparo. Se pide mediante una acción de inconstitucionalidad. Se pide mediante un amparo directo, un amparo indirecto, una acción de inconstitucionalidad o una controversia constitucional. Entonces, solo estos órganos pueden pronunciarse sobre si un artículo de una ley viola la Constitución. Y hay reglas para ello. Por ejemplo, cuando surge un artículo, tú tienes 30 días para atacarlo por su sola emisión, 15 días si es después del primer acto de aplicación. Si tú no aprovechas ese tiempo, ya consentiste la ley, ya la consentiste. Pero ese es el control concentrado. Entonces, repasando, ante quiénes solicito el control de constitucionalidad mediante sistema concentrado? Ante los órganos del Poder Judicial de la Federación que se encargan del control constitucional. Solo ellos. Pero hay otra forma en la que yo, ¿sí? En la que yo puedo pedir
que no se me aplique una norma, o se me desaplique más bien, que es el control difuso. El control difuso está regado en todos los jueces del país. Así lo ha dicho la Corte. Todos los jueces del país pueden ejercer control difuso. Es decir, salió una ley, no promovía amparo, me la aplicaron y no promovía amparo en forma directa, ¿sí? Perdí mi tiempo, no dije nada. Pero en otra ocasión, ¿sí?, me la vuelven a aplicar. Yo puedo pedir a cualquier juez que me la pretenda aplicar que no me la aplique con base a esta tesis que estamos viendo, a la 2024-159. ¿Por qué? Porque cualquier autoridad va a tener la posibilidad de hacer lo que se llama control difuso. Es decir, ¿cómo funciona el control difuso frente al concentrado? En el concentrado me van a conceder el amparo para que una ley no se me aplique. En este caso, por el que pedí amparo, ni nunca más. Así funciona en el control concentrado. 2024-159. Número de registro. Le vamos a dar lectura en un ratito. Así funciona en el control concentrado. Así funciona, ¿sí? Cuando yo pido amparo y se me concede el amparo respecto de una ley porque viola la Constitución, me van a conceder ese amparo para que no se me aplique en el futuro en amparo indirecto. En el indirecto, ¿sí? En el indirecto. ¿Por qué? Porque ese es mi acto reclamado, ¿sí? En el indirecto. En el directo no lo hago valer como acto reclamado. Ahí lo tengo que hacer valer como concepto de violación. Porque el acto reclamado en el directo, a ver, pregunta, en el acto reclamado, en el juicio de amparo directo, ¿puedo reclamar, puedo señalar como acto reclamado una ley? ¿Sí o no? Amparo en contra de la norma, autoaplicativa o heteroaplicativa. Así es, hay una tesis sobre eso. No, jamás, exacto, jamás. Si yo no puedo reclamar una ley en amparo directo, pues menos la puedo señalar como acto reclamado y menos me van a conceder el amparo para que nunca se me vuelva a aplicar. Yo voy a promover el amparo contra una norma, contra un laudo o resolución o sentencia. Y en mis conceptos de violación voy a hacer valer que se me aplicó una ley que va en contra de la Constitución. Y entonces tendrán que desaplicármela. ¿Pero quién lo hizo? Finalmente lo hizo un órgano del Poder Judicial de la Federación de Control Constitucional. Por eso se seguiría llamando o estaría dentro del control concentrado. Bueno, vamos ahora al control difuso, les decía. El control difuso, imaginemos, apenas nos van a dictar el laudo o estamos en una apelación, ¿sí? Estamos en una apelación y en la apelación, ¿sí?, yo le digo al tribunal de apelación en mis agravios, tribunal de apelación, haz control difuso. Yo sé que tú no eres órgano de control constitucional concentrado, pero si eres órgano de control constitucional difuso. Entonces, esa ley que me aplicó el de primera instancia viola la Constitución. Declara que se me desaplique
se lo solicitan al juez. Y el juez del Tribunal de Apelación y el Tribunal de Apelación les tendrá que contestar. No, yo no veo que sea inconstitucional, o sí veo que es inconstitucional y te la desaplico. Y hasta ahí se queda el asunto. El órgano de control difuso no va más allá, no realiza un estudio profundo ni declara la inconstitucionalidad. Se tiene que limitar a confrontar con la Constitución esa ley y decir que efectivamente la transgrede y por esa razón la desaplica. Y eso lo puede hacer ¿quién? Un juez de primera instancia, un magistrados de apelación, una sala de lo contencioso administrativo, un juez laboral. Cualquiera de ellos lo puede hacer. Y ellos, pregunta, ¿son órganos de control constitucional concentrado? ¿Sí o no? Espero respuestas. No, no lo son. Son autoridades en general. No, no son órganos de control concentrado. Son autoridades en general que pueden hacer control difuso. Por eso se llama difuso, porque está difuso en todos los jueces del país. ¿De acuerdo? Bueno, hasta ahí ya tenemos entonces claramente qué es el control difuso y qué es el control concentrado. Voy a empezar a preguntar, ¿sí? Para ver si quedó claro. Y el que no le quede claro, pregúnteme otra vez, pregunte nuevamente. Sale la ley, la que llamaron el artículo 480 del Código Penal de Puebla, ¿sí? Yo promuevo amparo indirecto en contra de ese artículo, ¿sí? Es pregunta. Yo promuevo mi amparo directo, hago mi amparo directo en contra del artículo 480 del Código Penal del Estado de Puebla. Tiqui, ya lo tengo listo. Voy y lo presento ante un juez de distrito. Estoy solicitando ante ese juez de distrito un control concentrado de bloque de constitucionalidad o un control difuso de bloque de constitucionalidad. ¿Qué estoy presentando? ¿Qué herramienta estoy utilizando? Muy bien. Bravo. Control concentrado. Muy bien. Dice Eli, control difuso. No, Eli, control concentrado, porque estoy atacando directamente la ley a través de un órgano de control constitucional que es el juez de distrito, ¿sí? Mediante demanda de amparo indirecto, ¿sí? El control concentrado es en sentido estricto, ya que son dependientes. Sí, el control concentrado es porque está concentrado únicamente esa posibilidad en los órganos del Poder Judicial de la Federación que hacen control de constitucionalidad. No, dije indirecto. Creo que dije directo, pero corregí, dije indirecto. Es indirecto. ¿De acuerdo? Hasta ahí estoy utilizando el control concentrado. Concentrado. ¿Sí? Vamos a otro ejemplo más. También podría ser a través de una controversia. Sí, también podría ser, pero tendríamos que analizar, acuérdense que la controversia constitucional es cuando se
no, ahí no hay violación de derechos humanos. En la controversia constitucional es que una autoridad invade esfera de otra autoridad. Entonces tendría que ir una autoridad a invadir la esfera de otra. Al emitir ese tipo penal, invade otra esfera. Entonces una autoridad dice, oye, está invadiendo, Puebla sacó el artículo 480 y dice la Federación, está invadiendo mi esfera, entonces promuevo controversia constitucional. También es órgano concentrado, control concentrado, ¿sí? Ahora, les voy a poner con el mismo artículo, les voy a poner otro ejemplo, ¿sí? Pero ya no se lo voy a poner con él, lo voy a poner con Faría, con este, ¿sí? Aquí el perezoso, ¿sí? El perezoso hizo una fechoría, ¿sí? De esas que prohíbe ese artículo. Hizo una fechoría. Entonces, ¿qué creen? Le dictan auto de vinculación a proceso por el artículo, auto de vinculación a proceso por el artículo 480 del Código Penal del Estado de Puebla. No está conforme él con ese auto de vinculación que dictan en su perjuicio. No está conforme. Como no está conforme, ¿qué va a promover? ¿Qué recurso ordinario va a promover? ¿Sí? Recurso ordinario. Sí, apelación. Se va a apelación. Muy bien, se va a apelación. Y en apelación le dice al tribunal, oye, tribunal de apelación, fíjate que me aplicaron en ese auto de vinculación que te estoy impugnando, me aplicaron el artículo 480, que advierto va en contra de la Constitución por esto y esto. Por lo tanto, desaplícamelo y díctame auto de libertad. ¿Se fijan? No está pidiendo amparo. No lo está pidiendo ante un juez de distrito. Se lo está pidiendo ¿a quién? A una autoridad de instancia. Y le está diciendo, desaplícamelo nada más. Eso es un control difuso. Está solicitando un control difuso. Ya vemos la diferencia entre lo que es control difuso y control concentrado. Bueno, ok, ahora viene, hasta ahí quedó clarísimo. Vamos a poner otro ejemplo que los puede llegar a confundir. Vamos a ver. Se promueve, ¿sí? Resulta que el juez, el tribunal de apelación le dice, Nanáis, no. Para mí, hola Elimena, para mí, el tribunal de apelación le dice, yo no le veo nada de inconstitucional al artículo 480. Por lo tanto, se lo vuelvo a aplicar. Se queda, confirma su vinculación. Se va todo su procedimiento, llega hasta sentencia. ¿Sí? Apelación, se lo vuelven a aplicar y se van a amparo directo. Se va a amparo directo. ¿Cuál va a ser el acto reclamado en amparo directo? ¿Cuál va a ser el acto reclamado? Oigan, chicos, andamos bien bajos en tap y eso que yo traigo mi maquinita todo lo que da. Ahorita vamos a hacer 2 minutos de taps. A ver, pero primero terminamos. ¿Quién ya confirmaron sentencia en apelación y va a promover
que va a promover en contra de esa sentencia de apelación que confirmó la de primera instancia, donde lo condenaron por el artículo 480. ¿Sí? ¿Quién? ¿Qué va a promover? Va a promover amparo directo. Muy bien. Es lo que le queda. ¿Por qué? Porque él intentó, si se fijan, él intentó el control, que le hicieran control difuso. Lo ignoraron. Le dijeron, estás inventando, yo no veo nada de inconstitucional. Y se siguió el juicio y se dictó sentencia y llegó a sentencia. Y fue apelación y confirmaron y ya está sentenciado. Entonces va a promover, como bien dicen todos ustedes, amparo directo. Amparo directo. Muy bien. Ese amparo directo, ¿ante quién se promueve? O bueno, ¿ante quién se promueve y quién lo resuelve? Son dos preguntas. ¿Ante quién se presenta? Ante la propia sala. ¿Cómo que ante el juez de distrito, Víctor Telles? Ante la autoridad responsable. ¿Cómo que ante los colegiados? No. Se presenta ante la responsable y esa se lo va a mandar al colegiado que va a resolver el amparo directo. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno. ¿Cuál va a ser mi acto reclamado? ¿Cuál va a ser mi acto reclamado en ese amparo directo? A ver, señores constitucionalistas honorables que están esta noche aquí, ¿cuál va a ser su acto reclamado? La sentencia de segunda instancia, vamos a ponerle fecha dictada el 16 de enero de 2028, ¿de acuerdo? No te preocupes, Bob, bienvenido. La sentencia, ese va a ser el acto reclamado. No puedo poner otro acto reclamado porque es amparo directo. Y en mis conceptos de violación, ¿qué cosa es lo que sí voy a hacer valer? Que no me hicieron caso antes. La inconstitucionalidad de qué. A ver, ¿quién me lo anota? La inconstitucionalidad de qué voy a hacer valer en mis conceptos de violación del artículo 480. Muy bien, Jared. Muy bien. Exacto. Muy bien, Bob. Ahí lo voy a hacer valer y tendrá que ocuparse de eso el tribunal colegiado. ¿Eso es un control concentrado o es un control difuso? ¿Eso es un control concentrado o un control difuso? Concentrado, exacto, es concentrado. ¿Por qué? Porque lo está ejerciendo un órgano que sigue siendo de control constitucional. No es autoridad de instancia. Muy bien contestado, perfectamente. No solo porque sea un órgano del PJF, Martita. No. Hay órganos del PJF que no están ejerciendo en ese momento funciones de control constitucional. ¿Sí? ¿De acuerdo, Martita? ¿Me quedó clara esa duda y esa pregunta? Sí, exacto. ¿Por qué? Porque un tribunal colegiado de apelación, si está como
resolviendo una apelación va a ser autoridad de instancia y no va a ejercer control concentrado. Pero si un tribunal colegiado de apelación está en amparo indirecto resolviendo, ahí sí va a ser ¿qué? Órgano de control constitucional concentrado. Entonces, por esa razón, no es lo mismo. No es solo por ser órgano de control, no es solo por ser órgano del Poder Judicial de la Federación, sino es porque está ejerciendo funciones de control constitucional. Es lo que debemos diferenciar. Sí, Lucilu, te contesté. Creo que te dije que no puedo dar asesorías yo personalizadas, algo así. Acuérdense que tenemos nuestras clases, nuestro círculo de estudios, pero no doy asesorías personalizadas. No es mi trabajo actualmente. Es un círculo de estudio y reflexión que tenemos todos juntos sobre la ley y la jurisprudencia. Ándale, muy bien, Carolina Barrera. Los juzgados especializados en mercantil, los jueces penales, los jueces del nuevo sistema de justicia penal, ellos no son del Poder Judicial de la Federación, pero no son de control concentrado. Jocelyn, buenas noches. Muy bien, hasta ahí ya vamos viendo la diferencia. Entonces ya nos quedó claro qué es control concentrado y qué es control difuso. Vamos al siguiente concepto, que aquí ya se nos va a hacer súper sencillo. Control de constitucionalidad, que fue el tercer concepto. El tercer concepto, hasta Jalapa, buenas noches, buenas noches, los jueces de distrito. Si solo son de amparo, sí son de control. Si están haciendo otra función, no, ayer no hubo clase. Tuve ahí una cuestión que atender y no pude. Por eso les mandé una disculpa. Bueno, entonces, el tercer concepto, control constitucional. Ya, no, creo que ya no tienen ninguna duda, ¿no? Es el control de las leyes que se ajusten a la Constitución, y puede ser concentrado o difuso. Ya, no queda duda, ¿no? Entonces, si ustedes ya escuchan control difuso, ya saben qué es. Control concentrado, ya saben qué es. Control de constitucionalidad, ya saben qué es. ¿O alguien tiene duda de qué es el control de constitucionalidad? Después de toda esta explicación. El control de constitucionalidad, gracias Martita, el control de constitucionalidad no es más que una autoridad, ya sea de instancia o de control concentrado, ¿sí?, verifique que una ley se ajuste a la Constitución. ¿Sí? Sí, claro, ahorita les doy otro ejemplo de control difuso. Linux, buenas noches. Dice María Elena, no. Es eso. El control de constitucionalidad, ándale, muy bien. El control de constitucionalidad, si lo ves ya así, se divide en control difuso y concentrado. ¿Sí? Ahora, cuarto, control de convencionalidad. Bueno, a ver, si alguien tiene dudas, pregúntenme antes de avanzar al 4. Porque estamos en el 3, control de constitucionalidad. O sea, aquí lo básico, lo súper básico es que ustedes distingan, por eso empecé por ahí, control concentrado y control difuso. El tercero, control de constitucionalidad. Ese es el tercero. Son conceptos. O sea, son conceptos que regularmente se utilizan. Hola, Ale López, ¿cómo estás? Buenas noches. Control difuso y concentrado. ¿Puede decirlo rápido? Sí. Control difuso y control concentrado. O así o más rápido. No es cierto. Es broma.
Control difuso, el que ejercen todas las autoridades jurisdiccionales del país, ¿sí? Donde solo se desaplica la norma. Y control concentrado es el que hacen los órganos del Poder Judicial de la Federación encargados del control constitucional y que ahí se concede el amparo para que no se aplique la norma si es indirecto. Si es directo, no es, ahí sí se te puede volver a aplicar. Muy bien, entonces, por eso quedó claro el tercer concepto, ¿no? Control de constitucionalidad ya no es más, ya no nos representa problema. Exacto. Ya no nos representa problema entender cuando alguien habla de control de constitucionalidad. Más bien, si alguien nos habla de control de constitucionalidad, enseguida mi mente que va a pensar, existen de dos formas, difuso y concentrado. ¿Cuál es el que voy a utilizar? ¿Cuál es el que estoy haciendo valer o cuál es el que me conviene hacer valer? ¿Sí? Ahora sí, pasamos al cuarto concepto, control de convencionalidad. ¿Qué es el control de convencionalidad? Controles de acciones, así es. ¿Y ante quién? Así es. Ya me había enredado, pero ya me quedó claro y lo repaso en YouTube. Muy bien. Ahora, control de convencionalidad. Es lo mismo. Es cuando... A ver, han escuchado, ¿no? Ay, ¿cómo se llama esa chica? Se llama María Fernanda. No, se llama Marifer. ¿Se llama María Fernanda o se llama Marifer? ¿No es lo mismo, acaso? O la Mafer. Entonces, desde mi punto de vista, sí, claro que sí, los voy a hacer. El control de convencionalidad es lo mismo que el control de constitucionalidad. ¿Por qué? Porque como lo expliqué hace rato, la Constitución es un cuerpo. Este cuerpo le pueden salir varios bracitos y esos bracitos, ¿sí? Esos bracitos se van a llamar tratados internacionales sobre derechos humanos y forman parte de la Constitución. Entonces, si hablo de control de convencionalidad, ¿sí? Pues estoy hablando de que voy a verificar que esa ley no transgreda un tratado internacional. Pero ese tratado internacional forma parte de la Constitución, ¿sí o no? Si la respuesta es sí, entonces es lo mismo que control de constitucionalidad. Sin embargo, en cuestiones doctrinarias se ha decidido llamarle para ubicarnos o para concientizarnos de que se trajo a la Constitución los tratados internacionales sobre derechos humanos, se tomó la decisión doctrinaria de llamarle control de convencionalidad. Esto es como un devenir, pues, ¿no? A ver, primero conceptualizábamos control de constitucionalidad. Pero después surge este tema de los tratados internacionales. Entonces, decir control de constitucionalidad nos dejaba como que algo le falta,
algo le falta porque no estoy contemplando los tratados internacionales. Cambiémosle el nombre, pongámosle control de convencionalidad. Ya me siento más satisfecho porque sé que ya estoy tomando en cuenta los tratados internacionales sobre derechos humanos que son parte ¿de qué? De la Constitución. Porque si solo le llamaba control de constitucionalidad, parecía que estaba ignorando los tratados de derechos humanos que forman parte de la Constitución. Entonces decidimos llamarle control de convencionalidad. ¿De acuerdo? Hasta ahí me van siguiendo, ¿verdad? Creo que hasta ahí no nos hemos perdido para nada. ¿O cómo ven? ¿Dudas hasta ahí? Y esto resulta de la relación de los artículos 1 y 133 de la Constitución, que por cierto no se modificaron y ellos están vigentes y tienen esa fuerza y en nuestro amparo sigue esa fuerza. ¿Sí? Acabo de llegar, ¿de qué hablan? De control difuso, control concentrado, control de constitucionalidad, control de convencionalidad. Y vamos con el siguiente concepto, el que ustedes también seguramente ya han escuchado en más de una ocasión, pero que ahorita ya no les va a representar ningún problema. Ninguno. Que es el concepto de bloque de constitucionalidad. No, el parámetro de regularidad va a ser lo último que vamos a ver. Entonces, el control de convencionalidad es de los tratados. No. Tanto el control de constitucionalidad como el de convencionalidad, los dos son de los tratados también. Porque los tratados de derechos humanos forman parte de ¿qué, Ivy? De la Constitución. De lo que yo estaba hablando es que han sido formas de definirlo a efecto de darnos una mejor comprensión de qué es lo que se está haciendo, ¿sí? Así es, que es parte y que son de derechos humanos, ¿sí? Que están debidamente ratificados por México. Entonces llega finalmente, llega después. Sí, es que tú le puedes llamar como quieras, tú le puedes llamar, a ver, Ivy y todos los demás, ¿a quién le gusta llamarle control de constitucionalidad? Aquellos que les guste llamarle control de constitucionalidad saben perfectamente que no por eso pueden ignorar los tratados, porque son parte ¿de qué? De la Constitución. Bueno. Pero yo soy más vanguardista y a mí me gusta llamarle control de convencionalidad. Entonces, si le vas a llamar control de convencionalidad, ¿es porque solo te van a interesar los tratados y no la Constitución? Oye, pero los tratados y la Constitución son un solo cuerpo. Entonces, es lo mismo. Llámale como le quieras llamar. Y por eso, después surgió el tercer concepto. ¿Cuál es ese tercer concepto? El concepto de bloque de convencionalidad o bloque de constitucionalidad, nuevamente como ustedes le quieran llamar.
¿sí? ¿Por qué? Porque ahí se llegó a la concepción de que Constitución y tratados internacionales sobre derechos humanos de lo que México es parte, forman un solo bloque, un solo cuerpo. Como dice Timbiriche, tú y yo somos uno mismo. Exactamente, exactamente, así como dice Timbiriche. Por esa razón nace ese concepto de bloque de constitucionalidad. Y entonces, gracias Lu, qué linda. Entonces, este concepto llega a ser, como quien dice, más inclusivo, ¿sí? Más inclusivo, ¿de acuerdo? Y es el más utilizado, digámoslo así, utilizado, este concepto, porque ya con él ya no tenemos problema, ¿sí? Ya no tenemos problema, ¿por qué? Porque sabemos que de lo que se hace control es del bloque de constitucionalidad. Ya fue superado el bloque de constitucionalidad. ¿Y por quién fue superado, Deus? ¿O qué idea tienes? Y entonces están por encima de las leyes y se invocan en amparo. Así es. No está superado. No está superado el bloque de constitucionalidad. El parámetro de regularidad constitucional implica una forma de actuación sobre ese bloque de constitucionalidad. O sea, el bloque de constitucionalidad es el objeto, la norma, por decirlo así, la norma suprema. Y el control de regularidad constitucional, que es el último concepto que vamos a tratar y que es el que está en la tesis, no es que supere el bloque de constitucionalidad, no. El control de regularidad constitucional es una herramienta. Explico. A ver si me explico con estas palabras. Sustancia. La sustancia sería el bloque de constitucionalidad o de convencionalidad, como te guste más llamarlo. A mí me gusta llamarlo bloque de constitucionalidad. Y la herramienta, una de las herramientas para hacerlo valer es el control de regularidad constitucional. Es una herramienta. Hagan de cuenta que ustedes tienen un motorzote así, 8 cilindros y demás. Ese es su bloque de constitucionalidad, ¿sí? Y para echarlo a andar, voy a requerir una herramienta que el juzgador puede usar de oficio. Y esa herramienta se llama control de regularidad constitucional. Y quiere decir que de oficio, fíjense, aquí ya viene la magia final, que de oficio cualquier juez, ya sea de control
difuso o que sea juez de control concentrado, tiene que aplicar el control de regularidad constitucional. Hijuela, ya se puso complicado. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? Bueno, voy a tratar de explicarlo con mis humildes palabras. Ustedes pueden leer la tesis si no están de acuerdo conmigo, pero lo voy a tratar de explicar de esta forma muy sencilla y simple, ¿sí? Si yo promuevo a través de un órgano de control concentrado, ¿qué voy a reclamar? ¿La inconstitucionalidad de qué? De la ley. Si utilizo amparo indirecto, voy a tener ¿cuántos días para impugnar la ley? A partir de su entrada en vigor voy a tener 30 días para irme al indirecto. A partir del primer acto de aplicación voy a tener 15 días. ¿Sí? Si decido irme por el amparo directo, voy a tener el término que haya para impugnar la resolución definitiva. ¿Sí? Pero tengo un término. ¿De acuerdo? Tengo un término. Bueno, ahí es control concentrado. Pero si yo voy a utilizar el control difuso, yo lo único que tengo que atacar es el acto, no la ley, solo el acto, ante una autoridad de instancia y pedirle que haga control difuso, ex oficio. Y entonces surgió la gran duda. La primer duda que surgió: ¿los jueces de control concentrado pueden hacer control difuso? Esa fue una de las primeras dudas que surgió. O sea, el asunto ya está en un órgano de control concentrado. Ya está en un órgano de control concentrado. ¿Pueden hacer control difuso? No respecto, obviamente, de la norma que estás reclamando, porque recuerda que tú en un órgano de control concentrado puedes reclamar un acto. ¿Qué acto? Denme ustedes un acto, ¿sí? Un auto de vinculación a proceso. Te vas con un órgano de control concentrado en amparo indirecto, reclamas el auto de vinculación y pides control difuso respecto, fue el primer paso que se dio, respecto de las normas de la ley de amparo. ¿Por qué? Porque tú no podías, o sea, tú no puedes atacar en un amparo la inconstitucionalidad de la ley de amparo. ¿Sí? Se tiene que hacer mediante control difuso que se hace dentro del propio amparo. ¿De acuerdo? Ahí entró lo que se llamó en ese momento el control de regularidad constitucional ex oficio de la ley de amparo
del Código de Procedimiento Federal de Procedimientos Civiles, ¿sí?, y de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Es que es la parte más difícil, es ya la cumbre, es ya la parte final. A ver, bueno, vamos a hacer esto. Voy a buscarles, a ver, una tesis, esperen, para aclarar eso y... Bueno, a ver, antes de avanzar, voy a buscar una tesis, pero antes de avanzar, ¿qué vamos a hacer? Hasta ahorita, lo que ya quedó clarísimo, ¿qué es? ¿Qué es un control concentrado? ¿Qué es un control difuso? ¿Qué es un bloque de constitucionalidad? ¿Qué es un control de constitucionalidad? ¿Qué es un control de convencionalidad? ¿Y qué es ex oficio? Todos esos ya quedaron, ¿no? Hasta ahí ya quedaron. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Si alguien tiene duda de alguno de esos, hable ahora o cae para siempre. Porque no quiero llegar a la parte final sin que hayan quedado claros todos esos conceptos. Si alguno de esos conceptos no está claro, no puedo seguir avanzando. ¿Sí? ¿Y qué creen? Son las 10 de la noche. Vamos a continuar mañana. Voy a llegar a un profe, nos puede repetir. Híjole, son las 10 de la noche. Ya a esta hora ya nos vamos a dormir. A ver. Sí, voy a dar resumen brevísimo. Control concentrado. Es el control de constitucionalidad que hacen los órganos de control concentrado. ¿Cuáles son? Suprema Corte, tribunales colegiados y jueces de distrito y tribunales colegiados de apelación. ¿De acuerdo? Control difuso, el que hacen todas las autoridades jurisdiccionales del país, no a través de un amparo. ¿Sí? Sino se pide su desaplicación. Por ejemplo, acuérdense que señalamos en un auto de vinculación, te vas a apelación y en apelación le dices al tribunal de apelación, desaplíqueme el artículo tal porque es inconstitucional, no me lo aplique. Ese es control difuso. Un juez laboral, una jueza laboral, ya que preguntó la jueza laboral, a usted le dicen, señora jueza laboral, desaplíqueme, ahorita que va a resolver el conflicto, por favor, no me aplique el artículo 380 de la Ley Federal del Trabajo porque es inconstitucional. Y la jueza dice, sí, es cierto, es inconstitucional, por lo tanto no se aplica, porque va en contra de la Constitución. Y lo desconozco y aplico directamente la Constitución.
Eso es el control difuso. ¿Sí? Luego, control constitucional es el control que se hace de que una ley no transgreda la Constitución, que puede ser a través de un control difuso o un control concentrado. Control de convencionalidad, quedamos que es lo mismo, porque los tratados de derechos humanos que forman parte de la Constitución, esas son las convenciones. Entonces, si hago un control de convencionalidad, pues estoy haciendo un control de constitucionalidad, ¿sí? Bloque de constitucionalidad fue el último término que se acuñó, porque se dijo, bueno, a ver, ¿para qué nos estamos quebrando la cabeza si es control de constitucionalidad o si es de convencionalidad? Si los tratados internacionales sobre derechos humanos forman parte de la Constitución. Entonces llamémosle a eso bloque de constitucionalidad. ¿Sale? ¿Ok? A ver, dice, control concentrado. Sus efectos pueden ser expulsar la norma del sistema jurídico. Así es, que no se te vuelva a aplicar si es amparo indirecto. Si es amparo directo, se te puede volver a aplicar. En cambio, en el control difuso no tiene esos efectos. Magistrado, y en cuanto al principio pro persona, si un tratado protege más, ¿cuál sería? Mientras no haya restricción constitucional, pues vamos al que proteja más. Sí, hasta aquí le vamos a dejar. Hasta aquí le vamos a dejar y ya mañana aterrizamos la tesis. Mañana ya aterrizamos el concepto, o sea, relacionando estos 5 conceptos que vimos, mañana aterrizamos el concepto de control de regularidad constitucional, para que les quede claro qué es, ¿de acuerdo? No doy asesorías, discúlpenme, por el momento, mientras tenga el cargo, no doy asesorías personalizadas, sino solo tenemos este círculo de estudios. ¿Cuál es ex oficio? Ex oficio quiere decir que se haga de oficio, porque el control de regularidad que vamos a ver mañana siempre se hace de oficio. Miren, se supone que los jueces de oficio están obligados a hacer ese control de regularidad constitucional de oficio sin que lo pidan las partes. Casi nunca lo van a hacer, por eso es mejor pedirlo. Pero ex oficio no quiere decir más que se haga de oficio sin que las partes lo pidan. Eso es ex oficio. Misma hora, 9:30 de la noche, hora de Ciudad de México. Recuerden que las clases son, ¿sí? Las clases son de domingo a jueves. ¿De acuerdo? De domingo a jueves. ¿Me pueden ayudar, chicos, poniendo mis redes sociales aquí? Quien las tenga para que me sigan, porfa, se los encargo mucho. El fanpage de Facebook, porfas. Tengo 670 seguidores. Si no sube, no doy clase mañana. No es cierto, sí doy. A ver, ¿quién lo pone, por favor? El de YouTube también. Esta clase la voy a subir a YouTube. También si alguien pone la de Instagram. Sí. Creo que va todo junto, ¿no, Cari? Eduardo Farías Gasca, va todo junto. Entonces,
échenme la mano con que crezcan las redes, porfas. Sobre todo el fanpage de Facebook y el Facebook, porque son dos, una es el fanpage y otra es la página de Facebook. Ah, ¿sí tiene espacios? Ah, ok, perdón. Entonces aquí se los pone Cari y quien más los tenga para que me sigan. No sean así, ándenle, síganme y califiquen la página, califíquenla, denle like, no sean así, es lo único que les pido, chicos. ¿Qué escribí? La frase de hoy. La frase de hoy. Vamos a buscar la frase de hoy. Y hay dos, son dos de Facebook, ¿no? Esa que puso Cari ahorita es la del fanpage y aparte está la otra que se llama Eduardo Farías Gasca, que es la de el Facebook normal. Como que no tengo ganas. A ver, este va a ser el pensamiento de hoy, ¿sí? Es una pequeña historia de uno de mis libros favoritos. Cuenta aquí, dice, yo tenía un amigo con mucho dinero. No era de familia rica, sino todo lo contrario. Su padre era muy pobre y nos hicimos amigos. Nos hicimos amigos cuando era pobre. Fue adoptado por una de las familias más ricas de la India que no tenía hijos. Ese hombre se hizo rico, el más rico de la India, y tendría que haber disfrutado su dinero. No habría acumulado tales riquezas ni aunque hubiera trabajado durante cientos de vidas. Y de repente se vio con todo ese dinero, pero no era feliz. Quería más. No le bastaba con el dinero. También quería ser un gran líder. O sea, repito, este hombre, él no era rico, era muy pobre, pero lo adoptó una de las familias más ricas. Por eso se hizo muy rico, ¿no? Porque heredó todo eso. Pero no le bastaba con el dinero. También quería ser un gran líder y como tenía dinero, combatió en campaña electoral y lo eligieron diputado. Pero no le pareció suficiente. Quería formar parte del gobierno y gracias a su dinero llegó a viceministro. Tampoco se conformó con eso. Y un día le dijo al maestro, le dijo a su maestro y amigo, le dijo, quiero ser ministro. El maestro le dijo, ¿crees que te conformarás con eso? Creo que sí. Y le dice el maestro, eso piensas ahora, pero cuando seas ministro no pensarás lo mismo. Fue nombrado ministro e inmediatamente fue a ver otra vez a su amigo y maestro y le dijo, tenías razón. El mismo día en que fui nombrado ministro, mi mente me dijo, has recorrido un largo camino y llegar a presidente del país ya no queda demasiado lejos. Solo te faltan unos cuantos pasos más.
pero tengo tantas preocupaciones, tantas tensiones que ni siquiera puedo dormir ni disfrutar de nada. Mientras como, pienso en la política. Mientras hago el amor con mi mujer, pienso en la presidencia. Se me ha liado todo. Ayúdame, maestro, ayúdame a encontrar la paz mental. Y su maestro le dijo: primero ministro, después tu mente te dice, tienes que ser presidente del país. Si sigues haciendo caso a la mente, nunca tendrás paz. Si deseas paz, deja de hacerle caso y olvídate de todas esas cosas que has logrado haciéndole caso a la mente. Cuando eras pobre, eras un hombre feliz, alegre. No tenías nada, pero sí un ser maravilloso. No te estoy diciendo que tires el dinero, sino únicamente que no permitas que te domine la mente. Así tendrás paz en donde estés. Si te domina la mente, incluso estés en el paraíso, la mente dirá, ¿y este es el paraíso? Tiene que haber algo más. Todas las casas en el paraíso parecen viejas y en ruinas porque llevan ahí toda la eternidad. Todas las personas parecen tristes y serias. También ellas ahí en el paraíso llevan toda la eternidad. El polvo se ha acumulado sobre su piel. No tienen nada que hacer en el paraíso y han perdido su dignidad. Han alcanzado el paraíso, pero han perdido su carácter humano. Ni siquiera se pueden reír. ¿Sabías que la risa está prohibida en el paraíso? Ningún libro sagrado de ninguna religión dice que el humor sea una cualidad religiosa. Pero dice el maestro, yo sí lo digo. Nadie está dispuesto a que el humor forme parte del sentimiento religioso. ¿Te imaginas qué harán todos los santos muertos resecos en el paraíso? No pueden amar, no pueden jugar a las cartas, ni siquiera jugar fútbol. No pueden ver la televisión, no es algo piadoso. No pueden tomarse una taza de té, ¿o sí? No trabajan y por consiguiente ni siquiera tienen momentos para tomarse el café. Sus días estarán vacíos y también sus noches. Deben estar deseando volver a la tierra. Aquí, al menos en la tierra, los veneraban como santos. Allá nadie, porque allá todos son santos. La conclusión es, no le hagas tanto caso a la mente y sé feliz con lo que tienes, porque la mente nunca te va a dejar en paz y siempre te va a pedir más. La mente es un barril sin fondo. La mente pide y pide y pide y no te deja descansar. Osho, el libro del ego de Osho. Para que vayan diferenciando entre mente y conciencia. La mente es la que trabaja y trabaje en el ayer y en el mañana. Eso ya se los he dicho muchas veces. Y la conciencia es la que está en el hoy, en este momento. Esa es la conciencia. Vivir tu hoy. No pensar en ayer, no pensar en mañana. Vivir el hoy, sentirte, verte, amarte, disfrutarte. Que tengan bonita noche. Espero que les haya gustado la clase. Y mañana cerramos con esa clase, con la tesis. ¿Sale? Muy bien, muchas gracias chicos, a todos. ¿Les gustó la lectura? Espero que sí. Buenas noches a todos. Deus, Enrique, el juez, Flores, Santa María, Jocelyn, Mariolis, Elimena, Lili Torres, Iris Hermosísima, Pecos, Teresa Mendoza, Federico Limón, saludos Federico, abogada Tania, que descansen, sin querer necesitaba
Ay, qué bueno, me da mucho gusto, Talia. Cintia, hasta mañana. Fuerte abrazo a todos. Fuertes abrazos, juez. María del Rocío, Lion. Puro Team Farías. Bye bye, descansen. Hasta mañana.